La red San Juan. Bueno, hemos tomado contacto a esta hora con Luis Eduardo Meglioli, nuestro querido amigo, colega, periodista de reconocida trayectoria acá y fuera del país. Luis, ¿cómo te va? Gusto de saludarte y gusto de tenerte en el programa. Buenos días, Enrique, y buenos días a los oyentes. Un gusto para mí, Enrique. Luis, durante los años duros y terribles de Croacia, ¿m? Y de la guerra en los países balcánicos, vos estabas en Europa, trabajabas en Europa Press, precisamente, agencia de prensa española, y se cubría el día a día de lo que pasaba con el tema de los campos de concentración, la limpieza étnica, etcétera, etcétera. Casi 27 años después, estamos hablando de Croacia en la final de la Copa del Mundo, que no va a tapar ni va a hacer olvidar esto que pasó, ¿no? Pero mirá en 27 años cómo cambió la historia. Sí, yo creo que estuve intercambiando información con mis ex colegas en Madrid ayer después del partido, y nos acordábamos del trabajo que nosotros hacíamos desde Madrid, ¿no es cierto?, con toda la información que se generaba a diario. Nosotros teníamos un diario de la guerra casi de los Balcanes, porque fue la guerra en la ex Yugoslavia, ¿no es cierto?, ahora lo vamos a explicar, y nos acordábamos de lo que significaba recibir todos los días estábamos cerca, lógicamente, y estábamos preocupados porque era una guerra que podía extenderse en ese sur europeo, recién separado, digamos, de la órbita soviética, de alguna manera, porque Yugoslavia, no olvidemos que Croacia pertenecía a Yugoslavia, Yugoslavia no ya era ex Yugoslavia, pero el ejército yugoslavo todavía existía. Estamos hablando del año 91, la caída del muro de Berlín se había producido en el año 89, y Yugoslavia, si bien no dependía en forma directa de la URSS, de la Unión Soviética, porque se había rebelado, el mariscal Tito, que era su jefe, el presidente, se había rebelado desde el comienzo de la reunificación. Igualmente cayó en la redada de la desaparición de esa dependencia y de la desaparición de aquellos estados federados que estaban atados con alambre, como se decía en aquella época. Sí. Es decir, eran ex repúblicas que querían volver a ser repúblicas. El caso de Croacia es uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces, cuando Croacia quiere independizarse en el año 91, lo hace, el Parlamento se independiza sin pedir permiso al resto de la República Federativa, que se estaba cayendo a pedazos también. Bueno, y es ahí donde Serbia, la otra ex república, que también se convertiría en nueva, le hizo una guerra porque quería someter a Croacia, ¿no es cierto? Una guerra realmente con consecuencias muy lamentables, con campos de concentración, decenas de campos de concentración que se crearon para, preservar la dependencia de Serbia de todos los croatas, y también se habla de decenas de miles de violaciones de mujeres. De ¿no? mujeres violadas, fue uno de los, lamentablemente, signos distintivos de esta época, ¿no? Exactamente, la desaparición de niños, se hablaba, yo recuerdo, lo tengo clarísimo, lo he revisado también en el archivo que siempre uno conserva, ¿no es cierto?, a la vieja usanza en diarios, ¿no? Sí, sí. Y hay 15.000 niños muertos también. Esa cifra conmovió mucho en aquellos momentos y movilizó a la entonces Unión Europea, que estamos hablando como si estuviéramos hablando del siglo, digamos, de hace muchísimo tiempo, y son apenas, como vos decís, 30 años, es decir, es antes de ayer. De manera que el sufrimiento, la persecución, la limpieza étnica que sufrieron los croatas, limpieza étnica e incluso lingüística, porque se les quería privar... Imponer el idioma, claro. Exacto, imponer el idioma, prohibir el suyo, ¿no es cierto? Que nosotros, si nos escuchan ellos se ofenderían, pero hablaríamos como si fuesen dialectos en aquellos lugares. Pero bueno, ellos los reconocían como su propio idioma original, ¿no es cierto? Todo eso significó el sufrimiento de miles y miles y miles de croatas, que hoy no son más de 50.000 los habitantes,
pero que perdón, estoy confundiendo con las superficies, 50.000, son alrededor de 2 millones de habitantes. Toda esa gente supo en carne propia el sufrimiento de lo que significó esa persecución y el sometimiento, porque no solo eran bombas, sino eran secuestros, eran torturas. Realmente ellos han sufrido durante por lo menos 3 años esta persecución. Terminan independizándose en el año 91, como yo digo, el Parlamento croata decide la independencia unilateralmente y recién, pero en el 92 no tardó mucho, las Naciones Unidas reconocieron a Croacia ya, pero era una Croacia casi en cenizas, digamos así, de esa guerra. Pero se han recuperado, está trabajando muy bien. La verdad que es increíble, naturalmente que recibieron el apoyo luego de organismos internacionales, de países en general, y si bien ellos todavía no pertenecen a la Unión Europea, bueno, están ahí en la lista esperando para poder pertenecer algún día, dependiendo de muchas condiciones que pone el organismo de Bruselas para esto. Pero yo digo, y estoy seguro que es así, digamos, y lo conversaba con mis colegas de Madrid ayer, que coincidíamos en la misma agencia Europa Press, que debe ser la primera gran alegría, ¿no? El primer gran desahogo mundial que ha tenido en estas 3 décadas Croacia, del triunfo de ayer, nada menos y nada más que sobre Inglaterra. Así como para Inglaterra, lo puedo decir porque las características, la personalidad, la idiosincrasia inglesa considera seguramente como una humillación prácticamente. Habrán muchísimos ingleses que lo han considerado así ayer, perder con una pequeña república reciente, si bien tiene un pasado largo, pero digamos para los nuevos tiempos es una república de 30 años casi. 8 de octubre del 91 fue fundada, claro, como país, como nación. Claro, bueno, y reconocida, como digo, por primera vez por las Naciones Unidas en el 92, y a partir de ese momento las Naciones Unidas, que están desacreditadas en este momento, pero a partir de que lo diga la ONU, comienza a ser aceptado o comienzan a adherirse el resto del mundo, y así ha sido hasta el día de hoy, ¿no es cierto? De manera que ahí hay un personaje también que nos toca tan de cerca, y es bueno que yo lo comente ahora, no lo he comentado, porque nos interesa solo a los sanjuaninos, digamos así, o a los argentinos, mejor dicho, también, y es que el mariscal Tito, que era el presidente de esa Yugoslavia que a partir del 89 empezó a desmembrarse, ¿no es cierto?, como pasaba con el resto de las repúblicas dependientes o de la órbita soviética. Vos no vas a creer, pero trabajó en San Juan el mariscal Tito. Sí. Si no quiero alargar mucho esto, pero en la época de Federico Cantoni, en la época del camino a Calingasta. Claro, el camino a Calingasta. Algunos creen que es una leyenda. Hay un libro que lo pueden encontrar en ediciones de la Universidad Nacional de San Juan, que alguna vez alguien escribió, donde cuenta todas estas vicisitudes de un hombre que, huyendo de su patria, ¿no es cierto?, que podía ser asesinado en su país, bueno, llegó por esas cosas de la historia y de su destino a la República Argentina y a San Juan, porque Federico Cantoni le dio asilo. Sí, sí. Pero no era cualquiera, era un experto cualquiera diría picapedrero, pero era un experto en el uso de la piedra para los caminos, etcétera, etcétera, etcétera. Estuvo en San Juan el mariscal Josep Broz Tito, ¿no es cierto?, trabajando, dirigiendo, pero también haciendo lo suyo en ese camino Calingasta que vos decís, original, que hizo una de las obras públicas más importantes en la época de Federico, y hasta que, bueno, es localizado y comienza una persecución a la vieja usanza, ¿no es cierto?, como cuando Stalin mandó matar a Trotsky a México, ¿no es cierto? O sea, para ellos tardaba, pero terminaban encontrando. Bueno, se tuvo que ir de aquí, y fíjate, te resumo, porque podemos hablar más, pero te resumo una anécdota muy linda que pasa en Moscú, ¿no es cierto?, cuando Federico Cantoni era embajador.
en Moscú, un día ya era presidente de Yugoslavia, nada menos Josep Broz Tito, y Federico lo ve llegar porque hay una visita de Estado de Yugoslavia a Rusia, ¿no es cierto?, la Unión Soviética. Federico lo ve, lo identifica inmediatamente, lógicamente, se acerca a él y le dice, me recuerda, señor presidente, y inmediatamente a los pocos minutos se da cuenta Tito que era Federico, que le había salvado la vida en aquellos años, y le da un abrazo de por lo menos 5 minutos, ¿no? Eso se recuerda, la gente de la embajada de Rusia lo solían, que había acompañado a Federico, lo solían recordar. No sé si estaría Leopoldo Bravo, segurísimamente que sí, porque se fue con él muy jovencito, ¿no es cierto? Así que bueno, esta es una historia larga de sufrimientos de toda esa región, ¿no es cierto?, la región de los Balcanes, pero sobre todo padecieron los croatas porque tenían menos poder para oponerse o para defenderse, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos hablando, pasamos de ese año 30 y pico, ¿no es cierto?, de la presencia de Tito en San Juan, a esta Croacia que perteneció a la Yugoslavia que dirigió Tito, de hoy, ¿no es cierto?, de hace 30 años apenas, y a esta alegría, como yo digo, de ayer, ¿no es cierto?, enorme. Para los periodistas deportivos que nosotros escuchamos, bueno, sí, Croacia pasa la historia de Croacia y del resto del mundo, ¿no es cierto?, cuando se hable del Mundial de Fútbol, porque no va a ser fácil que vuelva a ganar otro Mundial como le sucede a todos, ¿no? Seguro. Pero que sí les ha cambiado la vida, les ha dado, no sé, les ha inflado el pecho, como decía un poeta acá, evidentemente que sí, ¿no? Y eso es muy lindo porque las heridas de las guerras no se cierran, yo creo, se cierran con la muerte de los que sobrevivieron, ¿no? Es muy difícil cerrarla en tan poco tiempo, y la gente mayor y no tan mayor la recuerda hoy tal cual, y esto de ayer fue impresionante, con el ejemplo que vos habrás visto y probablemente has comentado. Yo no te he escuchado antes de ayer, pero te escucho muy seguido, por supuesto, pero digo, de la presidenta de Croacia, es una mujer que se ha pagado de su propio bolsillo el viaje a Rusia, que no es tanto, sí, no será tanto en aquellos lares. Se ha tomado los días sin goce de haberes. Claro. Es un caso realmente muy excepcional, pero no porque Croacia esté económicamente destruida ni nada de eso. Es decir, hay una recuperación muy importante en Croacia. Ellos viven de la industria de los minerales, de la agricultura, del petróleo también. Es una zona interesante. Y bueno, han llegado a una situación bastante de recuperación muy destacable, y sin embargo esta mujer hace eso que vos decís, es decir, no usa los fondos públicos que le correspondería por estar a su país representado, ¿no? Así que yo creo que son ejemplos lindos, fíjate vos, de cómo el fútbol en este caso nos deja todas estas enseñanzas. Es decir, de pronto nos hace despertar a países que a lo mejor lo habremos escuchado porque la guerra se difundía en todo el mundo. En Europa lógicamente preocupaba más porque la extensión, de pronto iba a entrar Turquía a la guerra. Es decir, había una preocupación enorme para evitar la extensión de aquella guerra en un polvorín de reciente destrucción, digamos así, en cuanto a los límites de los países, que podía provocar cualquier cosa. Entonces, creo que sí, que para los croatas es más que un pase a la semifinal del Mundial de Fútbol. Luis, buen día. Mercedes Lescano lo saluda. Me permito sumarle a esta parte de historia que viene con el Mundial y que nos permite de alguna forma también aprender. Es el propio Luka Modric, el principal jugador de Croacia, un refugiado que debió con tan solo 6 años huir en esta guerra. Así que vio cómo lo ejecutaron a su abuelo. Más que a flor de piel esta batalla que ayer tuvieron en el campo para recordar esa tragedia. Por supuesto, ellos la están viviendo, es la generación que ha vivido la guerra. Claro, es la generación, probablemente, claro, sus padres y algunos hermanos mayores,
pero ahí participaban hasta los niños, así que no me extraña que algunos de estos chicos que forman parte del plantel tengan en sus oídos todavía el sonido de las bombas, tengan en sus ojos la visión de los secuestros, de las torturas, de los campos de concentración, porque se comparó mucho con el tiempo nazi. De manera que es muy meritorio, y después tengo entendido que hay varios jugadores que son profesionales, como en este caso creo que también profesionales de la universidad, distinto a la dedicación exclusiva que por ahí tienen los jugadores más profesionales, como en el caso de Argentina o de otros países europeos, ¿no? Sí. Luis, agradezco que nos hayas ayudado a repasar la historia, porque evidentemente lo de Croacia, como decías vos, tiene un significado especial que va más allá de jugar una final de fútbol, ¿no? Así que te agradezco mucho que nos hayas acompañado, muy amable. Bueno, aparte de que hayamos sido croatas todos los argentinos. Que no te quepan dudas. Que no te quepan dudas. Abrazo, Luis. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.